En los videojuegos, la aplicación de la física es un factor importante en el diseño, programación e interacción de cada uno de los elementos que componen a estos. Darle realismo al entorno donde suceden es el reto constante de las grandes compañías y de los desarrolladores independientes. Sin este factor, la interacción entre el usuario y la máquina sería una experiencia aburrida, monótona y poco dinámica. Sobre todo en videojuegos con mecánicas de correr, saltar, mover objetos e interactuar con los elementos de su entorno. La física que existe tras estos videojuegos básicamente emplea el uso de las leyes de Newton y la cinemática básica. A su vez también va de la mano con las matemáticas, donde se emplea el uso de las ecuaciones diferenciales y en algunos casos la teoría de grafos. Esto con el fin de recrear distintos entornos dinámicos. Por ejemplo, en un juego de carreras o en una simulación de conducción, estas nos ayudarán a saber qué tan rápido viaja el vehículo, qué distancia necesitará para detenerse por completo o qué tan fuerte será su colisión si es el caso de que llegue a chocar. Para facilitar la simulación de estos efectos físicos se conocen los integradores numéricos, básicamente métodos para determinar trayectorias de fuerzas o aceleraciones. Uno de estos métodos son las fórmulas de Verlet, expresiones simples que nos sirven como algoritmo para describir el movimiento rectilíneo uniforme en un espacio sin fuerzas, teniendo como base su aproximación en el tiempo. Dado entonces el diferencial del tiempo, una cantidad pequeña y constante, se obtiene que el diferencial de x será igual a la velocidad por el diferencial del tiempo. O también en 2 o 3 dimensiones, como el diferencial del vector r igual al vector de la velocidad por el diferencial del tiempo, donde el vector v es un vector constante que representa la velocidad del móvil, mientras que el diferencial del vector r, que es lo mismo que decir el vector r por el tiempo más el determinante del tiempo, menos el vector r por t, es la diferencia de posiciones entre el espacio entre el instante del tiempo y el instante de la sumatoria del tiempo más el diferencial del tiempo. Entonces podemos decir que el vector r por el tiempo más el determinante del tiempo es igual a el vector r por el tiempo más el determinante del tiempo por el vector de la velocidad. Esta ecuación nos permite encontrar la posición en el tiempo t más determinante de t en términos de la posición al tiempo t y de la velocidad del móvil. Esta forma de calcular las posiciones sucesivas de un objeto en pequeños pasos discretos del tiempo de t es una aplicación del método de Euler de primer orden. Una mejor aproximación, útil además cuando las velocidades no son constantes, resulta de considerar las expansiones en serie de Taylor de las cantidades vector r por el tiempo más el diferencial del tiempo y vector r por el tiempo menos el diferencial del tiempo, que derivan en estas dos ecuaciones. Sumando y operando ambas ecuaciones obtenemos la tercera ecuación, donde el vector a es equivalente a la derivada de la velocidad respecto al tiempo, igual a la segunda derivada del vector de posición respecto al tiempo. Además, una aproximación para la velocidad es obtenida de la resta de la ecuación 1 menos la ecuación 2, dándonos como resultado nuestra cuarta ecuación, donde el vector de la velocidad en función del tiempo es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Esta quinta expresión equivale sustituyendo el término del tiempo por el tiempo más el diferencial del tiempo, dándonos como resultado nuestra quinta ecuación. Y así es como estas expresiones conforman el algoritmo básico de Verlet. Como conclusión, tanto los métodos como la aplicación de las ecuaciones diferenciales en la ingeniería multimedia, más específicamente en el diseño y la programación de videojuegos, es fundamental para otorgarle al entorno jugabilístico el realismo y dinamismo que los componen. No solo en aplicaciones tan simples como lo es el movimiento, sino también para mecánicas más complejas como las fuerzas de fricción, las partículas libres, las paredes y los campos gravitacionales. Toda la información recopilada en este video fue tomada del artículo Mecánica 3D, Python y el algoritmo de Verlet, redactado por J.F. Rojas, R. Martínez y M.A. Morales, y publicado por la Revista Mexicana de Física en el año 2014.